Bienvenidos mis hermanos a Ministerio Centinelas de Luz. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Hoy hay una palabra que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia. Si te gusta este video, compártelo. Si quieres que oremos por ti, ponle la campanita en los comentarios y oraremos por ti. Vamos a ver una palabra hoy que se llama la Trinidad. La Trinidad. Hay muchos que tienen peleas, encontrones por la Trinidad. Pero hoy vamos a ver verdaderamente qué es lo que dice Dios de la Trinidad. ¿La Trinidad es antigua, es nueva o es creada por el hombre? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso y tan hermoso. Presento, Señor, este lugar y el lugar donde están escuchando esta palabra. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias y te pido, Señor, que los guardes y los protejas de todo mal y peligro. Que esta palabra sea dada, Señor, tomando tú, Señor, mi espíritu para que la revele a sus espíritus. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hay un tema muy controvertido, hay un tema muy disputado, muy peleado, que es sobre la Trinidad. Y unos dicen que en el Antiguo está, y otros dicen que en el Nuevo está, y otros dicen que no lo hay, y otros dicen, pero la idea no es pelear, la idea no es discutir, porque Dios es el único que confronta con la verdad y con la mentira. Hay muchas doctrinas que hablan que la Trinidad no existe, que Dios es uno solo, que los trinitarios creemos en tres dioses distintos, en tres dioses diferentes. No es que creamos en tres dioses diferentes, o es que nosotros no creamos en un solo Dios, o es que nosotros no creamos en que Dios es todopoderoso. No, mis hermanos, no se puede decir eso. Pero la verdad es que existen tres dioses. No existen. No existe. Hay un solo Dios verdadero. Mis hermanos y mis hermanas, lo que pasa es que Dios, para poder llegar al hombre, hizo tres manifestaciones diferentes. Tres manifestaciones para llegar al hombre, para restaurar la relación de Dios con el hombre. Amén. Porque por causa de la caída de Adán y Eva, la relación entre Dios y los hombres se había perdido. Entonces Dios le tocó venir al hombre en tres manifestaciones. De pronto para muchos dicen que se creen en tres dioses. No, tres manifestaciones que Dios utilizó para llegar a ti y llegar a mí. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, quedó destituido del reino de los cielos. Y Dios quería restaurar eso, mis hermanos. Dios quería restaurar eso. Dios no quería que el hombre se perdiera, que viviera solo, mis hermanos. Dios amaba al hombre. Desde el principio Dios amó al hombre. Por eso Dios no quería que el hombre quedara solo y siempre estuviera con él. Mis hermanos, la palabra de Dios se lee, óyeme bien, teórica, simbólica y con lógica. Si nosotros no leemos la palabra en esos niveles, el Espíritu Santo no va a poder revelarnos sus secretos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:6, dice que la letra, la verdad mata, mas el Espíritu Santo, el Espíritu vivifica. Mis hermanos y mis hermanas, sabemos que muchos discuten y pelean por un Dios verdadero, por la Trinidad. Versículos básicos que hablan sobre que existe una Trinidad. Hay versículos básicos que te aclaran a ti que existe una Trinidad. Así la palabra no lo diga, porque es que muchos quieren buscar una palabra allí en la Biblia que diga Trinidad de Dios. Pues si tú vas a buscar en la palabra de Dios que diga Trinidad de Dios, no la vas a encontrar. En ninguna Biblia vas a encontrar Trinidad de Dios.
¿Existe la Trinidad de Dios? No. Por eso les digo, la palabra se lee simbólica, teórica y con lógica. Y así el Espíritu Santo te va a revelar los secretos que Él tiene. La palabra sí revela manifestaciones. Que Dios se manifestó al hombre. ¿De qué manera? Pero se manifestó. Dios utilizó sus manifestaciones para poder llegar al hombre y restaurar la comunión con el hombre. Restaurar con el hombre esa coinonía que se había perdido en Adán y Eva. Pero les voy a contar, mis hermanos. En Génesis hay una Trinidad, aunque muchos no lo quieran ver, aunque muchos no lo acepten. Ahí no dice Trinidad, pero la palabra se lee con lógica. En Génesis 1:2 dice, habla que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Primera, una manifestación de Dios. ¿Dónde se movía el Espíritu Santo? Sobre las aguas. Amén. En Génesis 1:26 dice la palabra, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nuestra. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Te voy a hacer una pregunta, mi hermano y mi hermana que estás allá, que eres unitario, que crees en Jehová. Respetamos tu fe, respetamos tu creencia. Aquel que cree en Jehová respetamos, porque Jehová es Dios, Jehová es Cristo, Cristo es Jehová. Pero en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y que Dios dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando Dios ahí? ¿Con los ángeles? Porque es que los ángeles no son creados a imagen de Dios. Ahí está hablando con el Hijo. El Hijo de Dios ya estaba desde antes de la creación del mundo. Miremos cómo Dios no dice, voy a hacer. No, está diciendo, está compartiendo con alguien en el cielo y dice, hagamos el hombre a imagen nuestra, semejanza nuestra. A imagen y semejanza nuestra. Cuando dice nuestra, habla de dos. Cuando dice hagamos, está hablando de dos. Dios está hablando con alguien allá. Muchos dicen, es que Dios habla consigo mismo. La pregunta que yo te hago a ti, unitario, con todo respeto. Si Dios está hablando consigo mismo, entonces ¿por qué no aceptas que dentro de Jesús, aquí en la tierra, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Las tres manifestaciones de Dios se revelaron en Jesús. ¿Dices que Dios estaba hablando consigo mismo? Pues cuando Jesús estaba aquí en la tierra, estaba hablando con Él mismo también, porque el Padre estaba dentro de Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, vemos realmente en Génesis, el principio de Génesis, una Trinidad de Dios, aunque tú no la aceptes. Pero allí hay Padre, Verbo que habla, Hijo que escucha y Espíritu Santo que se mueve sobre las aguas. Tú me dirás, pero ahí no veo ninguna Trinidad. Sí vemos tres. Padre que habla, Hijo que escucha y Espíritu Santo. Al fin de cuentas es uno solo, porque Dios es unipresente. Mis hermanos, y en el Nuevo Testamento también está esa revelación divina que había en el Antiguo, que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos quieren creer que los trinitarios creen en tres dioses diferentes. No, mis hermanos, no creemos en tres dioses diferentes. Le damos la gloria al Padre, Verbo, le damos la gloria al Hijo como perdonador de pecados y le damos la gloria al Espíritu Santo, que es el que nos limpia, nos purifica y nos hace aceptables delante de Dios. ¿Qué dice San Juan 1? San Juan 1. Óyeme bien, mi hermano, que me escuchas allá. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios,
y el Verbo era con Dios. Tremendo, ¿no, mis hermanos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y Dios era el Verbo. Tremendo. Ahí vemos la primera manifestación que dice que en el principio Dios hablaba con el hombre. En el principio los hombres oían a Dios. En el principio Adán oía a Dios, a Eva escuchaba a Dios. Los hombres podían escuchar a Dios. Ahí vemos la primera manifestación de Dios hacia la humanidad. Vemos en San Juan 1:9 que dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Oye bien, aquella luz verdadera que alumbraba todo el mundo venía a este mundo. ¿Cómo la ves? Cuando yo te digo que así la palabra de Dios no muestre la palabra Trinidad, existe la Trinidad, hay una Trinidad de parte de Dios. Yo sé, mi hermano, que tú has alegado y has peleado con muchos, porque tú tienes la razón, porque él tiene la razón. ¿Sabes una cosa? Así como la palabra de Dios respalda a la persona que cree en la Trinidad de Dios, también respalda al que cree en la unidad de Dios, también respalda al que cree en Jehová Dios, también lo respalda. No es necesario pelear entre nosotros. Sé todos de un mismo espíritu, dice el Señor. Y tú me dirás, pero ¿cómo voy a ser de un mismo espíritu cuando Él no cree en lo que yo creo? Pero Dios te ha revelado. Y si tu alma te da tranquilidad de salvación, amén. Mis hermanos y mis hermanas, dice que la luz del mundo venía a este mundo. ¿Pero qué dice? Ahí vemos la primera manifestación, que ya venía ¿a dónde? Al hombre. Primera manifestación, el Verbo. ¿Qué dice San Juan 1:14? Dice la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. Tú que peleas porque Dios es uno solo, pues créeme que nosotros los cristianos, los trinitarios, también creemos en que Dios es uno solo. También creemos. No creemos en tres dioses diferentes, creemos en un Dios. Pero también creemos en el que perdona pecados. También creemos en aquel que también nosotros hacemos cosas grandes y maravillosas, que es a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Verbo fue hecho carne. Mire lo que dice Juan 1:29. Ya vemos que el Verbo se convirtió en carne. ¿Qué dice Juan 1:29? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién vio? ¿A quién vio? A Jesús. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos la segunda manifestación de parte de Dios para los hombres. No es que nosotros creamos en tres dioses diferentes. Nosotros respetamos de que Jesús vino a perdonar pecados, de que Jesús vino a restaurar la relación que se había perdido entre Dios y los hombres. Es que eso es lo que creemos nosotros. Nosotros no creemos en tres dioses diferentes. Entonces, mis hermanos, no hay necesidad de alegar o pelear, discutir. Cristo es Jehová, Jehová es Cristo, Espíritu Santo es Cristo, Cristo es Espíritu Santo, Jehová mismo. Pero dale la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vemos cómo Juan vio al Verbo hecho carne. ¿En quién? En Jesucristo. Juan vio al Verbo hecho carne. ¿En quién? En Jesucristo. Juan vio al Verbo hecho carne en Jesucristo. Segunda manifestación de Dios para llegar al hombre fue a través de su Hijo. ¿Qué dice Juan 1:32-33? Dice: también dijo Juan, dio testimonio, diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, al que me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con fuego y espíritu. Ahí vemos la tercera manifestación, mi hermano. Tú que dices que nosotros creemos en tres dioses, no, creemos en las manifestaciones de Dios. Y Dios se manifestó en verbo, Dios se manifestó en carne, y aquí vemos que se manifestó en espíritu. ¿Y posó sobre el hombro de quién? De Jesús. Vemos como Juan el Bautista vio la tercera manifestación de Dios. Parte de la Trinidad. Tal vez mi hermano que me estás viendo, unitario o testigo de Jehová, respeto tu creencia, respeto cómo lees la palabra, respeto todo eso. Pero Dios, para llegar al hombre, utilizó tres manifestaciones. Y son esas tres manifestaciones que nosotros tenemos que respetar, tenemos que saber activar a nuestro favor. Vemos que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, vemos que en el Antiguo Testamento, en Génesis 1:2 y 1:26 habla de una Trinidad de Dios, aunque tú no lo quieras aceptar. Porque es que estás peleando, porque en la Biblia no habla y representa de que hay una Trinidad de Dios, es verdad. No hay una letra que diga, existe la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios es esta, no la hay. Pero mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, la palabra se lee con teórica, simbólica y con lógica. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando tú lees la palabra de esta manera, el Espíritu Santo va a revelar los secretos del Padre. Porque es que Dios tiene secretos. Dios tiene secretos para sus hijos. Vemos ya claro que en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Sí? Génesis 1:2. Dice que el Padre hablaba con el Hijo, Génesis 1:26. Y en el Nuevo Testamento dice que San Juan vio que el Verbo venía a este mundo, la luz venía a este mundo. Y dice San Juan 1:14 que el Verbo se convirtió en carne. Y dice San Juan 1:32 que el Espíritu Santo se posó sobre el Verbo hecho carne. Tú me dirás, pero es que ya es Jesús. Ya, ahí, sí, es Jesús. Pero tú tienes que saber cómo aprovechar esas manifestaciones de Dios para tu vida. Muchos unitarios, con el respeto que todos se merecen, muchos unitarios o de otras doctrinas quieren ver en letras que digan, existe la Trinidad es de Dios, pues no lo van a encontrar, porque no está escrito en ninguna. Pero con lógica, tenemos la palabra que dice que el Verbo se convirtió en carne. Yo le meto la lógica. ¿En quién? En Jesús. Teóricamente le meto la teoría de que Dios tenía que venir allí al cuerpo de Jesús. Y es a través de Jesús que el Espíritu de Dios es dado a nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, no nos peguemos a la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muchos pelean por la Trinidad, muchos alegan por la Trinidad. No es que los trinitarios creamos en tres dioses diferentes. Creemos en las manifestaciones de Dios para los hombres. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y vamos a orar. Para la próxima grabación, video, vamos a ver una palabra que nos enseña a cómo vivir en la Trinidad de Dios. De qué manera la Trinidad de Dios llega a mi vida, llega a mi familia, llega al planeta, llega a todos. Eso lo vamos a ver por primero. Voy a orar por ti, para que sea el Espíritu Santo revelándote a tu espíritu sobre la Trinidad. Porque no es hombre el que te revela la palabra o la Trinidad, es Dios el que te la revela. Padre Santo, te damos gracias, Señor,
porque sabemos, Dios, de que tu palabra es viva y eficaz. Y aunque tu palabra no habla, Señor, que existe la Trinidad, que hay una Trinidad, pero vemos, Señor, al Padre Verbo, al Hijo, al Verbo carne, y vemos al Espíritu Santo en el Verbo y en la carne. Yo te doy gracias, Dios, por haber venido, porque tú restauraste, Señor, a través de tu Hijo restauraste la comunión entre Dios y los hombres. Tú restauraste lo que se había perdido a través de Adán. Tú restauraste lo que Adán botó. Pero hoy, Señor, te doy gracias, porque sabemos, Espíritu Santo, de que tú tomas el control de las personas que están allá. Y tú le vas a revelar, Señor, de que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses diferentes, no. Existen las manifestaciones de Dios dadas a los hombres. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén y amén.